Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Me siento honrado de ser la primera vez que participo de esta universidad, así que un gusto compartir. Eh, yo cambié varias veces el título y terminé con este título que lo voy a explicar con esta realidad. Comunidad San Miguel, 50 kilómetros de Santa Victoria Este, Salta. Allá el padre pastor, ahora en la universidad estudiando. Después de las inundaciones, viene toda la ayuda social del Estado, evidentemente hecha con profesionales técnicos que deciden construirle a las comunidades de Huichí las casas porque la gente tiene que vivir en casa. Esta es la realidad actual, estas son fotos de este tiempo, este es el estado de las casas. Pensado, obviamente, a 50 kilómetros de Santa Victoria Este, todas las líneas de electricidad que llegan, ya se pensó previendo los foquitos que se pusieron. Esa es la motivación. El concepto de desarrollo humano que nosotros, tanto desde la acción de la Iglesia como de la acción del Estado y de las organizaciones no gubernamentales, realizamos respecto a las comunidades. Todos llevamos un determinado concepto de desarrollo que obviamente aplicamos en nuestras prácticas. Simplemente, yo acá hay mucho texto, suelo ser hombre del texto, textual, así me formaron los jesuitas, así que lo central es, hoy está en juego la persona humana, está en peligro, la persona humana es la que está en juego, ya se anticipó algo en las charlas anteriores. Por lo tanto, esta crisis no es una cuestión de economía, sino de ética y de antropología. Por eso que a mí me llama la atención desde el principio del pontificado, y voy a hablar más de lo que el Papa Francisco plantea en las dos encíclicas, Evangelii Gaudium y Laudato Si. Francisco, en la primera homilía, que es la de la inauguración, plantea el ser custodio y de cuidar. La categoría de cuidado de la naturaleza, del otro, es la categoría determinante. Por eso que podemos decir que la propuesta de una nueva opción pastoral en respuesta al momento de crisis que vive la Iglesia y la sociedad. Esto de custodiar, cuidar, a propósito de la pregunta que había salido, es decir, el hombre domina. ¿El concepto de dominación es el de la modernidad o el concepto de dominación es del ser Señor, bíblicamente? Digo esto para que los biblistas lo expliciten. La concepción del cuidado. El hombre tiene la vocación humana del cuidado, y aquí cito textualmente a Francisco. La vocación de custodiar no solo nos atañe a nosotros los cristianos, sino que tiene una dimensión que antecede y que es simplemente humana, corresponde a todos. Voy a ser veloz y no detenerme tanto en el texto, pero sí esto que el cuidado se encuentra en la raíz humana antes que haga cualquier cosa. Esta, digamos, la concepción antropológica.
¿el hombre es homo faber solamente o es homo faber y también que cuida? Por eso que hablamos de un nuevo modo de ser. No es un nuevo ser, es una manera que el propio ser se estructura y se da a conocer. El cuidado entra en la naturaleza constitutiva del ser humano. La misión del hombre es cuidar lo frágil, va a decir Francisco, de toda la realidad viviente y de toda la creación. Los seres humanos no somos meros beneficiarios, sino custodios de las demás criaturas. Esta categoría existencial, antropológica y por lo tanto pastoral, porque no es solamente es una categoría antropológica, es una categoría también categoría teológico-pastoral. Por eso que lo más significativo de Francisco, esto de cuidar la fragilidad, lo va a hacer con un gesto. Francisco no es muy teólogo para los teólogos, pero hace más teología con los gestos. Entonces su primera salida va a Lampedusa. Lampedusa es el confín entre el mundo civilizado, el mundo del bienestar, y el mundo de la exclusión. Él hace el gesto de ir a ese lugar y desde ese lugar hace el llamado al cuidado de lo frágil. Y ahí es donde pone, la cita es importante porque es la dimensión social del Evangelio, en Evangelii Gaudium, hay todo un apartado, que es el que estoy citando, que es el de cuidar la fragilidad, lo frágil. Y pone aquí a San Francisco como el ejemplo por excelencia del cuidado de lo débil y de la ecología integral vivida con alegría y autenticidad. En él, sigo con la cita de Laudato Si 10, en él se advierte hasta qué punto son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres y el compromiso con la sociedad y con la paz interior. Este modo, es decir, el hombre, toda la antropología que señalabas, del hombre imagen y semejanza, el hombre como Trinidad, el hombre es relación, el hombre es comunidad, es vínculo. Y nos definimos en nuestra esencia humana en el vínculo y en la capacidad de vínculo. Lo contrario es la indiferencia, la referencia a la cultura de la indiferencia, ¿no? Sigo adelante. Un mundo frágil, con un ser humano a quien Dios le confía su cuidado, interpela nuestra inteligencia para reconocer cómo deberíamos orientar, cultivar y limitar nuestro poder. Laudato Si número 78. Porque en definitiva, la crítica, no lo cito aquí, pero la crítica es el capítulo 3, cuando dice que ante este sistema, esta cultura, este modo tecnocrático, el paradigma tecnocrático, habla el Papa Francisco en Laudato Si, que es para hacer una profundidad a nivel filosófico, a nivel teológico, de la cuestión de cómo el hombre, con qué paradigma. Porque no se resuelve desde dentro del paradigma, hay que cambiar el paradigma, dice Francisco. Y pasar al paradigma, hay un paradigma relacional, hay un paradigma del cuidado, pasar del manejo del poder de espacios al cuidado del otro, son categorías que nos ponen en otro modo de vincularnos y de relacionarnos. Obviamente esto se hace seguimiento de la persona de Jesús,
Les digo que cuando hicieron con uno de estos, mis hermanos, conmigo lo hicieron, conocemos el texto de Mateo. Esto nos recuerda que todos los cristianos estamos llamados a cuidar a los más frágiles de la tierra. Esto implica el tema de la espiritualidad. Nuestra experiencia cristiana es experiencia del seguimiento de Jesús, y ese seguimiento de Jesús nos lleva al cuidado de lo frágil como elemento esencial de mi identidad cristiana. O el cuidado de lo frágil queda para las obras de caridad, para cuando en un aspecto secundario. Esta es la fuerza que tiene Evangelii Gaudium en el capítulo 4, ¿no? Pasado este cuidado, que era un punto, el segundo, tema de la ecología. Es fundamental buscar soluciones integrales que consideren las interacciones de los sistemas naturales entre sí con los sistemas sociales. Esto que le agradezco la charla, tu charla, hermano, porque es comprender la era del antropoceno es fundamental. Hoy en la interacción hombre-naturaleza es determinante, y ahí es donde se juega el modo, según mi manera de pensar, el modo, o lo hacemos desde el poder científico del hombre que domina, o lo hacemos desde la categoría del cuidado, que es la visión cristiana. No puede haber una concepción cristiana que se siga manejando desde las categorías de poder, de uso, de usufruto. Por eso que la aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente cuidar la naturaleza, va a decir en Laudato Si. Por eso, y aquí hago un poco de propaganda franciscana, no me puse el hábito solamente para decir que soy fraile, sino también tengo que hacer un poco de lobby franciscano. Mis hermanos de Orán están impregnados de franciscanismo, ellos ya han nacido ahí con los franciscanos, pero es bueno recordar que Francisco, ¿por qué Francisco propone a San Francisco como modelo? Porque él va a decir en la última parte de la encíclica que no es solamente cuestión de convicciones, sino de motivaciones. Es una cuestión de espiritualidad. Si no hay un espíritu que impulse, ninguna de las acciones sociales que llevamos adelante o emprendimientos de desarrollo humano es sustentable, porque te termina ganando el uso, el bienestar, el beneficio, todas las categorías de una sociedad de consumo en la que estamos impresos. Es interesante, recuerdan que ya apenas salió la Carta de la Tierra en el 2001, el primero que plantea lo de la conversión ecológica es Juan Pablo II. Juan Pablo II ahí lo refería a la sociedad del consumo. Benedicto XVI, en Centésimos Annus, va a hablar del el cambio del modelo de desarrollo social. Esto es interesante porque de alguna manera lo que tenemos aquí en la, expuesto en la Laudato Si es una explicitación de esas dos dimensiones. Por eso que es necesaria una ecología económica capaz de obligar a considerar la realidad más amplia. La protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no considerarse como una, a propósito del tema, externalidad. Concepciones distintas, ¿eh? O está en el centro o seguimos con el modelo de desarrollo y son externalidades que tenemos que tener buenas prácticas para mejorarlas. Seguimos dentro del esquema, pero no cambiamos la visión, el nuevo paradigma, ¿no? Por eso también
exige una mirada más integral e integradora, va a decir en el 147. Y esto es el punto que hoy lo sacaba, ¿dónde está el pagano? Ahí está el pagano. El padre que es pagano, el tema que me parece a mí que es determinante, y ahí pensando en el tema del desarrollo humano integral en nuestra, yo tengo que decir nuestra provincia, me cuesta todavía, los santafesinos medio lento para inculturarse. Yo diría de la región. Es decir, incorporar la perspectiva del derecho de los pueblos y de las culturas. Es decir, si nosotros el territorio lo visualizamos como un espacio a explotar, a sacar, sin reconocer el sujeto que habita, estamos haciendo una visión economicista. Es decir, vemos el recurso a explotar, pero no vemos quién habita. Es decir, esto de unificar lo que hemos separado, pero lo hemos separado por una concepción de poder. A mí me interesa el bosque porque a ver cómo lo puedo explotar. No te preguntaste quién vivió, cómo vive. Por eso que, esto, fíjense, es número 144, y así entender que el desarrollo, vos señalabas recién algo muy importante al final, que el desarrollo de un grupo social supone un proceso histórico dentro de un contexto cultural y requiere del continuado protagonismo de los actores sociales locales desde su propia cultura. A propósito de las imágenes que presentamos, no le fueron a preguntar a las comunidades aborígenes ¿por qué? Porque viven al lado, su casa sigue estando al lado, la utilizan, es otra función que le dan a la casa que le construyeron. Es decir, nosotros le construimos una casa y las comunidades resignifican el lugar que le dan a eso que le dieron. Pero la pregunta, y es una pregunta tanto para los actores sociales como para nosotros los pastores, es que tenemos que preguntarle más a la gente lo que la gente quiere, cómo desarrollarse y cómo vivir, antes que nosotros llevarle nuestra propia pauta, nuestro propio criterio, por más técnica que sea. Yo creo que esto es muy urgente, yo lo veo muy urgente porque así, ahora sí, cuando yo visualizo la diócesis de Orán con 6 etnias distintas y la diócesis con más comunidades aborígenes de todo el país, yo no me puedo preguntar simplemente qué religión profesan. Porque si estoy hablando de un desarrollo humano integral como parte de una pastoral social, incluye otros desafíos, otros planteos. Y termino con este principio del bien común, ¿no? No hay una economía integral sin este principio del bien común. Un llamado a la solidaridad y en una opción por los pobres. El concepto que manejaba la doctrina social de la Iglesia, el concepto de bien común, no ponía en el centro el tema de la opción preferencial por los pobres. Y esto sí es una novedad, no tan novedad porque ya lo decía Benedicto también, pero Francisco lo explicita en esto, que no se puede pensar en el bien común si no se piensa y no se abre a la opción preferencial por los pobres. Basta mirar la realidad para entender que esta opción hoy es una exigencia ética fundamental para la realización efectiva del bien común. No hay posibilidad de un desarrollo humano integral, de la búsqueda de un ser, de un bien común sin incorporar a todos.
Y a todos significa, para Salta, más del 50% que está viviendo, yo no diría el tema de la pobreza, sino la exclusión, que es un poco una categoría más fuerte todavía, porque la pobreza se mide por determinados valores. La exclusión es cuando no tienen posibilidades, ya que ya están fuera del desarrollo, están fuera de las posibilidades de consumo, y entonces se entiende la informalidad que vive nuestra zona de Orán, una economía totalmente informal, que es el modo como los pobres inventan para vivir. Amén de las otras cuestiones que ya sabemos que hay intereses gruesos que están ahí, ¿no? Esto de Benedicto, que me parece muy fuerte, porque lo dice Benedicto, no lo dice Francisco, que hay que cambiar el modelo de desarrollo global siguiendo una dirección más respetuosa con la creación y un desarrollo humano integral inspirado en los valores propios de la caridad en la verdad. Claro, a Benedicto claro, escribía tanto y tan bien que muchos ni lo entendían, pero realmente esto para señalar también la continuidad del magisterio. Conversión ecológica significa cambio en el modelo de consumo, cambio de estilo de vida, una vida más austera, ¿es posible una vida más austera o no es posible como parte de una opción de vida cristiana? ¿Es posible pensar un modelo de desarrollo distinto, alternativo al que vivimos, o tenemos que mejorar algunos aspectos que ponen en cuestión cómo maquillar? Yo creo que son cuestiones que nos dejan. Uno y otro advierten que la cuestión del desarrollo y de la justa regulación de la economía son insolubles sin una visión integral de la persona y un comportamiento moral siempre firme y coherente, anclado en la ley natural y la búsqueda del bien común. Muchas gracias. Paz y bien. Muchas gracias, Luis y Ana. Abrimos ahora entonces un espacio breve para preguntas a esta mesa de diálogo. ¿Qué tal? Muchas gracias por las dos exposiciones. A mí en mi doble formación me genera siempre un problema, porque desde el punto de vista de los valores planteados en sentido general, comparto 100% todo lo que Luis ha presentado. Después pienso, bueno, me paso para el otro lado, digo, ¿cómo hacemos para operativizar estos valores que nos guían? Porque ahí pasamos a cuestiones de orden muy complejo. Tenemos, por un lado, las prácticas sociales, tenemos un orden jurídico que ya está, hoy se puede modificar, pero es muy lenta la modificación, está dado, y entonces uno tiene que conseguir ese objetivo último, pero sin violentar las distintas capas, podríamos decir, que hay a nivel institucional. No sé si se entiende. Y tomando la imagen de las casas que hizo el gobierno, no me importa si fue local, provincial, nacional, no viene al caso. Yo pienso, la verdad, que la construcción apropiada, yo no soy trabajador social, pero la escuché casi desde que nací. Debe ser un invento de los años 50, 60, no lo sé. Es muy vieja. Ya se sabe que si los propios beneficiarios últimos participan en las construcciones, eso tiene una lógica, se apropia mucho mejor, en fin, que si viene alguien de arriba y se... Ahora, del otro lado yo digo, imagino también, supongamos buena fe del funcionario de turno del área de vivienda o lo que fuera, y estoy siendo ya bastante generoso.
pero tiene también un presupuesto, un tiempo acotado para definir, tiene ciertos incentivos políticos para decir, bueno, yo necesito mostrar rápido la obra y el acompañamiento de las comunidades de pronto lleva una tarea mucho más larga. Entonces, yo, más allá de la cuestión del juicio de valor que uno puede hacer cuando ve eso impactante, digo, ¿existe alguna estrategia o experiencia concreta donde se pueda torcer estos incentivos que hoy son en definitiva medio viciosos, ¿no? Que nos llevan a esos resultados que son inútiles a la larga y derroche de recursos también? Sí, hay experiencias y yo creo que lo básico que hay que hacer es pensar. Lo que pasa es que es difícil esto que vos planteas, Octavio. Cuando hay acciones de este tipo, como las que mostró Monseñor, lo que se busca con eso es un impacto, lo visible de la obra, la inmediatez de la respuesta ante la emergencia. Lo otro es un proceso de construcción mucho más lento y es justamente un proceso que es posible en tanto la gente con la que uno actúa lo hace posible. Para eso lo primero que hay que hacer es lograr entrar a la comunidad. Y uno entra desde, si se quiere, una posición pasiva, de escucha, de contemplación, de observación y de respeto por la cultura hacia la que uno se va a integrar a trabajar. Yo estimo y conozco que no es imposible hacerlo. Lo que pasa es que si lo primero que uno pone en escena y en valor es el impacto y lo que los demás quieren ver, bueno, siempre se va a elegir la opción, la salida más rápida. En costos monetarios, económicos, capaz que es hasta menos costoso poder llevar a cabo un tipo de proceso donde uno contemple la singularidad de las necesidades de estas poblaciones, que lo que necesitan es reconstruir el acopio de la caña, de la paja, de los ladrillos, construir los ladrillos de adobe y demás, que hacen posible esa casa que ellos perdieron. Por eso planteaba yo que lo ideal y lo deseable sería que uno pudiera hablar de política en serio y con mayúsculas, ¿no? Porque los procesos políticos tienen que ver con esto, con entender el valor de la vida en comunidad y en territorio y en un contexto situado. Uno no puede traspolar una solución habitacional de la periferia de la ciudad a la región del Chaco, por ejemplo. Pienso que ese es el tema. Bueno, agradecemos un montón a Luis y Ana por esta mesa de diálogo. Creo que se merecen un aplauso. Bien, entonces vamos cerrando esta jornada. Muchas gracias a los señores expositores. A continuación invitamos al señor rector de la Universidad Católica de Salta, ingeniero Rodolfo Gallo Cornejo, a realizar el cierre de esta jornada. Bueno, muy breve. Primero agradecer al vicerrector de formación. Muchísimas gracias a todo el equipo que lo veo súper involucrado en esto. Cuando empezamos el año, empezamos con un retiro espiritual dirigido por Monseñor Carnielo, que nos puso la mira en el tema Laudato Si. El tema de este año iba a ser Laudato Si, y esta actividad evidentemente se inscribe en esa línea que venimos trabajando todo el año. La verdad agradecemos muchísimo a todos los disertantes, la verdad la generosidad de haber venido, haber preparado y de habernos de alguna manera abierto un panorama sobre diferentes aspectos de Laudato Si, esta encíclica más que ambiental social, como decimos, y que realmente es para nosotros una guía. Y de hecho es una guía que este año nos ha hecho acelerar muchos procesos internos, inclusive dentro de la universidad. En 20 días o en 15 días inauguramos el primer parque solar universitario de Argentina. Estamos haciendo un trabajo sobre el tema de residuos muy importante, de separación, y un trabajo interesantísimo. Lo mismo que el tema de paisajismo, y estamos viendo el tema del agua, que ya está la gente de ingeniería empezando a trabajar en eso. Es decir, tratamos de ser coherentes entre la praxis que tenemos y lo que estamos nosotros predicando también.
Decirles que agradecer a todos a los que vinieron y apoyaron también esta iniciativa, la verdad que le agradecemos muchísimo. Y Monseñor, sobre todo a usted, muchísimas gracias. La primera, pero no la última, que acá en esta universidad, esta es su universidad. Realmente nos sentimos muy agradecidos por su visita. Su experiencia universitaria también nos enriquece, así como hemos establecido una gran amistad con Monseñor Demetrio, porque estamos rezando fuertemente y ha sido un gran aporte para nosotros estos años el hecho de que nuestros pastores puedan venir y pastores que tienen experiencia universitaria y podamos hacer un trabajo conjunto. La verdad que agradecemos muchísimo esa generosidad para compartir toda esa vivencia con nosotros. Así que muchísimas gracias y seguimos trabajando en Laudato Si, que vuelvo a decir es la encíclica emblema de este año para nosotros que nos marcó Monseñor Canino. Gracias. De esta forma damos por finalizada la segunda jornada académica sobre la crisis ecológica. Por su presencia, muchas gracias y buenos días.